Buenos días y bienvenidos un día más a Capuchas Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. En el vídeo de hoy os traigo un nuevo capítulo de plantas útiles para la supervivencia. En este caso la Saponaria officialis, esta planta de aquí, comúnmente conocida también como jabonera, y evidentemente es porque con ella podemos hacer jabón. Pero además tiene alguna que otra bondad más. Si os interesa el vídeo quedaros, si no nos vemos en el siguiente, así que empecemos. Y antes de empezar a aprender a identificarla, lo que vamos a hacer es deciros los tres útiles que tienen para la supervivencia. El primero es hacer jabón, el segundo es hacer desinfectante y el tercero es como alimento. Así que ahora vamos a aprender a identificarlas. Y bien, la planta es esta de aquí. Como veis, hace un manto que lo cubre todo con unas flores bastante bonitas de diferentes colores. Suele ser una planta perenne que mide entre 30 y 80 centímetros y aquí podemos ver sus hojas. Sus hojas tienen una forma así ovalada, acabada en punta, con unos nervios bastante bien marcados y de un color verde bastante intenso. Como vemos, las hojas crecen a pares, crecen en ambos lados al mismo tiempo y de sus hojas crecen las nuevas ramificaciones. Las flores, que si nos fijamos bien, crecen como en racimos. Esto es todo un pomo que está repleto de capullos y de flores, y estas suelen medir entre 3 y 5 centímetros, tienen 5 pétalos y también tienen la raíz marcada. El pétalo no es completamente redondo, sino que tiene una pequeña hendidura. Y luego tenemos los pistilos, que están repletos de polen. Estas plantas son hermafroditas, así que necesitan de las otras para poderse reproducir. Y por último, que no se ve porque está bajo tierra, tenemos la raíz, que es útil, así que hablaremos de ella a continuación, pero tiene un porte muy fibroso y muy leñoso. En cuanto a la ubicación de esta planta, la podemos encontrar en gran parte de Europa y hasta la cuenca mediterránea, donde crece de forma natural, pero como tiene un porte muy bonito y se extiende relativamente rápido creando unos mantos de flores, se ha llevado a otros países, pero es un problema porque es una planta que tiene un crecimiento muy fácil, que tiene unos requisitos muy bajos y puede llegar a desplazar a otras plantas. Si nos fijamos, aquí bajo esta planta está llena de zarzamora. Y la planta está creciendo por encima de la zarzamora y la está desplazando. La zarzamora no puede acabar de crecer. Toda esta zona de aquí más atrás está repleta de jabonera, pero esta zona de aquí está repleta de zarzamoras. Hace unos años todo esto era zarzamora y la ha ido desplazando y poco a poco acabará acabando con la zarzamora, valga la redundancia. En cuanto a exigencia de terrenos, prefiere terrenos bien drenados, que sean bastante húmedos, ya que las necesidades de agua que tiene son un poco elevadas, así que las encontraremos en bosques profundos, en terrenos baldíos cerca de humedales, en diferentes tipos de humedales, etc. En cuanto a sus necesidades, suele crecer en zonas un poco más sombrías. Como podemos ver, esta zona de aquí no tiene una gran carga de luz, ya que tiene este árbol gigante que tenemos aquí delante, que le hace una buena sombra, y aquí detrás tenemos estos pequeños árboles de aquí y esta valla que también le hacen sombra por la tarde, teniendo en cuenta de que el sol va de aquí hacia allí. Está protegida relativamente todo el día de agua y de sol. En cuanto a agua, que es lo que quería decir, suele crecer cerca de ríos y humedales porque las necesidades de agua que tienen son elevadas, pero también requiere de terrenos fértiles y bien drenados. Y ahora sí que sí, vamos a hablar en profundidad de los usos que tiene en supervivencia, pero primero de todo os quería disculparme porque habrá bastante ruido de fondo, ya que la zona donde he encontrado esta planta se encuentra cerca de un gallinero donde hay un pavo, también en el fondo hay un perro, y las cigarras, con el calor que hace, están bastante exaltadas, gritando bastante. Espero que no moleste mucho en el vídeo, pero vamos a empezar a hablar ya de los usos que tiene en supervivencia. El primer uso del que os voy a hablar es del alimento. Sé que no es el más evidente, deberíamos hablar del jabón, pero lo dejaré para el final porque haremos unas pequeñas prácticas. Pero como alimento también es interesante, aunque con pequeños matices. Como siempre, es interesante ver que la planta, como ya os había dicho, crecen las hojas a ambos lados, y en las esquinas de las hojas, entre el tallo y la hoja, suelen crecer nuevas ramificaciones. Esas siempre serán hojas mucho más jóvenes, que son las que debemos ingerir, ya que las hojas más grandes no son tan buenas. Pero el pequeño matiz que os quería hacer es que hay estudios que dicen que pueden
el consumo de grandes cantidades o el consumo continuado de esta planta nos pueden generar irritación estomacal. Por ello hay que consumirla de forma simbólica, mezclada con otras plantas, para que no tengamos esos problemas estomacales graves. Vamos a probarla. A nivel de sabor es bastante ácida y no tiene un sabor que se diga demasiado agradable. Sí que podemos utilizarla para consumirla, pero no es un sabor que digamos, ¡buah, qué buena está! No, no. Más bien todo lo contrario. No es una planta que yo consumiría ni a diario ni por gusto. Para esta segunda parte del vídeo he preferido irme a otro sitio, ya que seguro que es mucho mejor el oír el ruido del arroyo de un río que estar escuchando al pavo real todo el rato. Así que me he venido a esta zona de aquí, que es una zona muy tranquila, muy umbría y que me gusta bastante. He recolectado unas cuantas plantas y por el camino me he encontrado esta botella que algún desalmado, algún descerebrado ha tirado. Cuando vayas al campo, sobre todo, recoge tu propia basura y no me obligues a usar contra ti el Valhalla Orino, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a pasar con el segundo uso, que es como jabón. Como jabón lo podemos utilizar de dos formas distintas. Lo podemos utilizar directamente o lo podemos procesar para que genere una sustancia mucho más jabonosa, mucho más desinfectante también, que es el otro uso que tiene como desinfectante. Y para ello lo que tenemos que hacer es coger principalmente o las raíces, que es una faena bastante laboriosa porque hay que poderlas extraer y luego procesar, pero otra forma también es extraer las flores, las hojas. La forma más elaborada sería simplemente lo que vamos a hacer ahora, que es extraer una gran cantidad de hojas, perdón. Las vamos extrayendo, es fácil, simplemente tiramos de la parte superior del tallo hacia abajo, o sea, de donde estarían las flores hacia donde estaría la raíz, y salen con relativa facilidad. Si nos fijamos, las podemos arrancar de una forma muy sencilla. Seguimos un poco más, arrancamos unas cuantas más. El otro método, un poco más sencillo y más de supervivencia instantánea, sería básicamente coger las hojas tal cual las tengo, machacarlas un poco con las manos, mezclarlas con agua y eso ya crearía un poco de sustancia así jabonosa. Luego lo haremos y lo veremos. Acabo de arrancar unas pocas más, ¿vale? Y ahora esto lo dejaremos para luego. Y lo que sí que tenemos que hacer es machacar un poco estas flores, ¿no? Simplemente cogemos el cuchillo y las procesamos un poquito, les damos unos pequeños cortes. No corto muy profundo porque justo debajo hay una piedra y no quiero mellar el cuchillo, pero las vamos cortando un poco para que una vez estén dentro de la botella, esta de aquí, ya vayan saltando las sapronidas, que son unas sustancias que es la que hacen que genere esa cantidad de jabón. Y ahora ya, una vez las tenemos un poco procesadas, las vamos introduciendo dentro de la botella. El tema es que la botella que he encontrado es la que es. Por suerte la he encontrado y podemos hacer el experimento, o sea, el ejemplo. Por desgracia la he encontrado, que quiere decir que hay algún cerdo en el monte o en el campo tirando su propia basura. Acabamos de rellenar y ahora me escaparé un momentito aquí al lado, que tengo el río, y rellenaremos la botella con agua. La cantidad de hojas que tenemos que poner dependerá de la cantidad de concentrado que queramos. Si queremos un jabón mucho más concentrado, pondremos más cantidad. Si queremos un jabón menos concentrado, pondremos menos cantidad. Voy a por el agua y ahora vuelvo. Bien, ya estoy aquí con la botella llena y ahora simplemente habría dos opciones. En este caso, que es un contexto de supervivencia, he llenado el agua del río. ¿Qué pasa? Que necesito que esta agua esté un poco caliente, así que podemos dejar expuesta la botella al sol. Debemos tapar para que no se cuelen muchos insectos y nos ensucien el agua, y la vamos agitando de vez en cuando. Para ello la deberemos dejar unas cuantas horas para que suelte toda la cantidad de sapronidas que tiene y que se queden en el agua. Así que mientras os acabo de explicar la segunda parte, la voy a exponer al sol un rato y vamos con la segunda parte y luego vemos cómo ha quedado.
Y el otro método del que os hablaba era el de aplicación directa. Simplemente he cogido una pequeña cantidad de hojas y ahora las machacamos un poco con las manos. Las vamos machacando bien, ¿vale? Para que extraiga estas saprónidas de las que estábamos hablando. Cuando ya tengamos un poco empapados, añadimos un poco de agua y nos enjabonamos con ellas. Va sacando una pequeña espuma que quizá no se vea de lejos, pero si me acerco a cámara nos fijaremos que tiene una pequeña espuma verdosa, que esa nos puede servir para desinfectarnos las manos, ya que tiene propiedades antibacterianas. Así que tendríamos, ¿veis?, una pequeña cantidad de jabón, ya tendríamos las manos limpias. Ahora con un poco de agua limpia podríamos acabar de lavarnos. Como no es mi caso, me quito el jabón con el agua y técnicamente ya tendríamos las manos limpias. Y por último, tiene propiedades desinfectantes. Como ya os he dicho, tenía propiedades antibacterianas, lo que nos puede venir bien a la hora de desinfectar una herida. Este propio jabón lo podemos utilizar para limpiar una herida. Recientemente se dice que la mejor manera de limpiar una herida es con jabón. Ya no hablan de betadine ni cosas así, sino que el jabón es la mejor manera de limpiar una herida. Agua y jabón. Así que con las saprónidas frotamos bien en las manos primero, porque igual no es muy agradable frotar sobre la herida. Frotamos bien con la mano, hacemos esa pequeña cantidad de espuma y suavemente desinfectamos la zona, tratando de sacar todas aquellas pequeñas partículas que se puedan quedar dentro. Frotamos bien, pasamos un poquito de agua y luego secamos bien y esperamos a que deje de sangrar. Lo podemos cubrir con algún papel para evitar que siga brotando la sangre. Papel, gasa, lo que tengamos más a mano, y cuando ya deje de sangrar podemos retirar y dejar que se acabe de cicatrizar al aire libre. Bueno, ya lo he dejado un ratito al sol, no mucho, porque no tengo mucho tiempo. Si a más expuesto esté, más rato esté, más va a ir soltando esas saprónidas. Recordar que tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Viene bien para tener bien desinfectada la zona y viene bien para limpiar bien heridas. Y ya tenemos el experimento medio acabado. Si lo dejásemos todo un día, toda una noche, esas saprónidas las iría soltando más en el agua. Posteriormente, en el resultado final, lo que haríamos es filtrar esta agua. En caso de no tener ningún material para filtrar, básicamente con una prenda de ropa, un calcetín. Si no es problema humedecerse o tenemos recambio, podemos utilizarlos. Y filtraríamos las hojas y nos quedaríamos solo con el líquido. Este líquido nos puede servir tanto para lavar los platos, lavar la ropa, lavarnos las manos, incluso lavarnos el pelo, siempre y cuando tengamos una manera de aclarar, porque queda ese color verdecillo que veréis a continuación. Si os fijáis, no hay ninguna diferencia. Básicamente el agua está un poco más verdosa, pero si agitamos hará esa espuma. Mirad qué cantidad de espuma con un ligero agitado, bueno, un intenso agitado, pero ya tenemos espuma. Esta agua ya es espumante, ya tiene esas propiedades antibacterianas, tiene esas propiedades antiinflamatorias que podemos utilizar en nuestro lavado de ropa, como ya he dicho, lavado de platos, lavado de cuerpo, higiene íntima, etcétera. Y bueno, ya habéis visto las diferentes propiedades. A nivel de alimentación casi que lo descartaría, ya que el gusto es bastante desagradable, y teniendo en cuenta que si tiene esa contraindicación de irritación estomacal, casi que prefiero descartarlo. Pero a nivel de desinfectar heridas y a nivel de poder lavar platos, hacer, bueno, básicamente para lavar la ropa, lavar los platos, viene bastante bien. Ya veis que hace espuma súper rápido, podemos luego desinfectar heridas, que también viene genial. Así que es una planta a tener en cuenta y que es relativamente fácil de encontrar, y además cuando la encontramos en grandes cantidades. Podemos preparar grandes cantidades de jabón y utilizarla en nuestro día a día. A más concentrado sea la cantidad de plantas, más intensa será la espuma que haga. Si hacemos un concentrado muy grande, incluso lo podemos usar como lavavajillas en casa y tenerlo en lugar de comprar uno del supermercado, y tendremos uno natural que aguanta bastante y que hace unas buenas cantidades de jabones. Bueno, y ahora ya me despido. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros. Por aquí arriba tenéis la campanita, aquí abajo la cajita de los comentarios para preguntas, consejos y sugerencias, y como siempre, hasta luego.